Vamos a tomar la parte número 2 del parcial de toxicología. Vamos a hablar del manganeso. Aquí podemos observar los datos técnicos que aparecen en la base de datos de la ACGIH, que el manganeso es un compuesto de elementales e inorgánicos, tiene un número CAS, que es el de 7439-95-5, tiene un TLB y no se clasifica como cancerígeno humano, está clasificado en la A4. Aquí podemos ver el ejemplo de un trabajador que se dedica a labores varias de metalmecánica y hace actividades de soldadura donde hay presencia de un gas contaminante en el aire. Aquí hay un resumen del historial laboral del trabajador desde 1973 al 2007. Y hay que resaltar que entre 1989 y el 2004 hay un pico de antecedentes o hay unas, ¿cómo se puede decir? Unos antecedentes médicos donde ya presentan quebrantamientos de salud los trabajadores. Entonces, la primera pregunta que basada en la tabla anterior, hablamos de una exposición aguda. ¿Por qué? Por presentar efectos a largo plazo y unos síntomas en la salud dejados por efectos de este contaminante que son particulares. En la segunda hablamos que con esta información se puede afirmar, excepto, nos dan cuatro respuestas y tomamos una que no corresponde, que es la respuesta a que los niveles de manganeso en sangre se encuentran por debajo del BEI, según lo establecido por la base de datos de la ACGH, que no los establece. En la tercera vamos a reemplazar unos valores al frente de cada afirmación. Decimos que el inicio del tratamiento de quelación se dan por el aumento de los niveles de manganeso en orina. El valor normal de manganeso en sangre de la población general es de 3 a 10 UG sobre L. El monitoreo biológico del trabajador es la medición de manganeso en sangre y en orina, y el valor normal del manganeso en orina de la porción general es de 0,1 a 5 UG sobre L. La respuesta número 4 hablamos del índice de exposición. Decimos, cuando hablamos del índice de exposición, hablamos de la concentración del contaminante sobre el TLB corregido por 100, pero aquí el TLB corregido, el profesor nos hace un énfasis y nos dice que corresponde a las jornadas laborales de 8 horas por 8 horas diarias por una semana serían 40, pero que ya está corregido. Entonces, nosotros tomamos como índice de exposición 4.31% de exposición mínima según la tabla del DGTC 45. Y la respuesta que nosotros tomamos fue la B, que el índice de exposición corresponde a 4.31% de exposición mínima del manganesio en aire. La respuesta número quinta son las acciones que vamos a tomar: acciones primarias, prevención secundaria y prevención terciaria. Hablamos de la prevención primaria como aquellas que nos ayudan a que no pase la situación, a que se puedan mitigar o a que coloquen barreras. Dice que la primera son los sistemas de respiración de 3 metros, una aspiración localizada, una ventilación natural, una jornada de capacitación e inducción, pues para prevenir todos estos síntomas y que no se vean expuestos a estos efectos sin necesidad. La prevención secundaria es como los controles o seguimientos que se hacen periódicamente de los trabajadores que trabajan cerca, se pueden ver expuestos a estos efectos de estas sustancias químicas. Entonces se hace una vigilancia epidemiológica y un biomonitoreo de exámenes médicos. Y la prevención terciaria ya son lo que se hace para mitigar ya los efectos causados en los trabajadores, que es eh, una terapia farmacológica, antiparkinson y tratamientos psiquiátricos. En la número 6 hablamos de una jerarquía de controles que va del más eficaz color azul al menos eficaz, que es color rojo. Es como la pirámide de controles, que es de manera inversa. Y decimos que la primera que se busca es la eliminación, se reemplazan también unos espacios, decimos que la eliminación, que es eliminar por completo el manganesio. Ya si no se puede eliminar, se sustituye por un tipo de soldadura que tenga menos porcentaje de ese agente contaminante. Los terceros, los controles de ingeniería que están en naranja, lo que se buscan son generar por medio de la ingeniería y del conocimiento espacios, medios que mitiguen o ayuden a que estos sistemas no afecten a la salud de los trabajadores y por lo tanto generen investigación y desarrollo. El cuarto son los controles administrativos que están en rojo oscuro, y lo que se busca es que haya una rotación de los trabajadores, tenga un control de las horas expuestas, se puedan cambiar de lugar de facción para evitar que siga afectando su salud. Y por último está el rojo, que dice que son los elementos de protección personal y son los menos eficaces. Y vamos de más a menos. En la respuesta número 7 hablamos del análisis, explicar en los análisis de orina, el manganesio, sobre los efectos elevados a partir del 17 de octubre de 1900, a partir del 17 de octubre del 2006. Aquí de lo que nosotros debemos hablar es que a partir de esta fecha, por la constancia, por el tanto trabajar los mismos trabajadores en esto, y por presentar síntomas a largo plazo,
se da un diagnóstico en esta fecha donde se emplea una sintomatología en los trabajadores con efectos del Parkinson y ya se empieza a notar y ellos empiezan a excusar con los trabajadores según lo que se habla ahí en la exposición del trabajo. La respuesta que nosotros tomamos fue la D, que son los niveles de manganeso aumentando en la orina debido al tratamiento de quelación que fue movilizado, que se encontraba almacenado en el cuerpo del trabajador ocasionado por una sobreexposición laboral. Y la pregunta número 8, según los casos presentados, tomamos como respuestas fue la B, que la B nos habla de en el caso de evidencia de un factor susceptibilidad individual, que posiblemente es el reemplazable de la enfermedad del Parkinson. El otro que tomamos fue la C, que habla que se puede establecer un nexo de causa entre la enfermedad y el índice de exposición. Y el último que tomamos fue la F, que habla que se evidencia en el caso una deficiencia en los subprogramas de medicina laboral. Muchísimas gracias por la atención.